Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología del trabajo de parto, es decir, qué ocurre en el cuerpo de las mujeres cuando existe un parto, ¿no? O sea, de manera fisiológica, ¿qué pasa, ¿no? De manera médica. Y ahora vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla y adecuada. Lo primero que hay que saber es que estos vamos a dividirlo principalmente en los compartimientos maternos y fetales, es decir, donde está lo que tiene la madre y donde está lo que va a acomodar al feto, al final de cuentas, su saco que lo está protegiendo, ¿ok? Primero que nada, desde hace muchos años se ha intentado esclarecer este tipo de mecanismos. ¿Por qué se da el parto? O sea, es uno de los eh, principales de las principales incógnitas de la medicina desde hace muchos años, ¿ok? Primero que nada vamos a tener tres mecanismos principales por los que muy probablemente se dé este parto. Primero que nada que los factores de mantenimiento, es decir, todo lo que mantenía al feto dentro del útero y que por lo tanto hacía que éste no hiciera por salir, pues se evitan o se inhiben de alguna manera por algunas hormonas, algunas prostaglandinas o incluso algunas sustancias que llegan a este punto. Se empiezan a generar factores de inducción y por lo tanto también hay señales receptoras, ¿no? Toda esta parte de la oxitocina, toda la parte de otro tipo de enzimas que pueden llegar a apoyar en este sentido. Y también hay señales fetales. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante cómo es que el feto como tal le dice a la madre qué es lo que tiene que realizar en ese momento, ¿no? Desde la parte endocrina y también la parte de la porción mecánica como tal, ¿ok? Entonces es desde varias aristas que se debe estar observando. A nivel del útero, bueno, hablando de compartimientos materno-fetales, hay dos que siempre van a dar señalizaciones y son en los que nos vamos a centrar casi siempre cuando hablamos de fisiología, porque sobre ellos actúan o las moléculas o las enzimas o las hormonas o las producen, ¿ok? En este caso vamos a hablar sobre el útero y la placenta. En cuanto al útero, primero que nada lo que ocurre es que las fibras se van a ir acomodando. El mecanismo del útero es básicamente un mecanismo como de resorte, porque poco a poco va a empezar a apretar al feto para que éste, pues con la presión empiece a moverse, ¿no? Como es como la peristalsis, cuando movemos un objeto dentro del intestino, o por ejemplo, para el movimiento intestinal normal, en este caso es algo muy similar porque lo que se genera es que el mismo útero genera contracciones en específico, pero esas contracciones ya van a ser distintas, ¿no? A las que se dan durante todo el embarazo o en los periodos finales, por ejemplo las de Braxton Hicks, pero esta la vamos a ver un poquito más adelante. Lo que ocurre es que las fibras se acomodan y en este caso el útero en el estado del embarazo ocurre y se genera básicamente porque es la combinación de músculo liso más tejido conjuntivo y de hecho alteraciones en este tipo de regiones es lo que va a permitir y lo que va a generar que se dé como tal el parto, ¿no? El útero básicamente va a servir para la protección materno-fetal porque se ha observado que además de proteger contra infecciones, contra los antígenos, ¿por qué? Porque genera que los linfocitos, por ejemplo, si existiera algún problema de compatibilidad, no se activen en ese momento, sino mucho después. De hecho, ese es uno de los principales detalles de la eritroblastosis fetal, ¿no? De que al final de cuentas en el primer parto no hay tanto problema, pero en el segundo ya hay dificultades. También las fibras, como les digo, están contraídas en resorte. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente están disminuidas en cuanto a longitud, pero están esperando que esta disminución, entre comillas, de longitud termine en su elongación, es decir, que se estiren. ¿Cómo va a ser esto? Como un resorte, ¿no? Están esperando que este estiramiento que se genera a la fuerza, pues ya sea directo. La fuerza va a venir de varios lugares. A veces se pensaba que la fuerza venía solamente de unos lugares, pero en realidad viene de varios lugares. ¿Por qué? Para que apoye directamente el movimiento que va a tener el feto por todo el canal de parto. ¿Ok? Son fuerzas de empuje, ¿no? Al final de cuentas. ¿Para qué? Pues para que pase de aquí a acá, del punto A al punto B.
Los haces largos, como les digo, se acomodan a modo de un resorte, sobre todo para generar la fuerza contráctil necesaria y que bueno, se pueda dar el parto como tal. La decidua, en este caso el útero, bueno, si recuerdan básicamente tiene una capa interna, una capa medial, que pues, sería el endometrio y el miometrio. En el miometrio pues está la porción muscular, lo que da la fuerza de contracción en este caso, y el endometrio pues es la porción interna. En este caso la porción del endometrio no se llama así cuando hablamos sobre el espacio materno, ¿no? Materno-fetal en el embarazo, sino que se llama decidua. Y la decidua está en latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que haya factores de mantenimiento del feto para que no se, o sea, para que no se contraiga el útero, y al no haber contracción del útero, pues se puede acomodar de buena manera, crecer y pues básicamente que se desarrolle dentro, ¿no? Pero cuando estos factores se evitan por cualquier motivo o se activan los factores estimuladores, esta misma decidua va a permitir que los receptores trabajen de buena manera y ahora sí vamos a tener el parto como tal junto con la contracción y todo lo que se necesita. Es un fenómeno que se llama la activación decidual, básicamente porque la decidua que se encontraba en latencia esperando la señal cuando fuera el momento necesario, 280 días, 40 semanas, 42 semanas aproximadamente, se da esta activación, ¿no? Van a haber señales inflamatorias a lo largo de todo el embarazo que pueden ser inhibidas de varias maneras, pero que justamente en el periodo final estas señales inflamatorias ya no pueden ser inhibidas y ahora sí se da el mecanismo como tal. La consistencia del útero pues va a ser cambiante. De hecho, uno de los signos clínicos que se pueden observar es que, por ejemplo, hay un útero que no está, en este caso, en el embarazo, va a ser una sensación más fuerte, como se refiere como la nariz. Y en uno que sí, como los labios, ¿ok? Entonces esta consistencia va a cambiar de gran manera a lo largo de todo el desarrollo del embarazo. Eso sería en el caso del útero, que es la principal o la cavidad más grande, ¿no? En este caso. Y en cuanto a la placenta, que es esta protección, pues bueno, justamente sirve para ello. Para el intercambio entre nutrientes materno-fetales y la protección del mismo, como les digo, algunos antígenos del exterior que pueden llegar a afectar al feto en este caso. Se ha observado que tiene un papel hormonal, sobre todo en cuanto a progesteronas, estrógenos, prostaglandinas y también a la liberación del eje hipotalámico, hipoficiario, bueno, o del eje endocrino fetal. Y en este caso va a estar asociada de manera muy grande con lo que es el apnios, corion y la misma decidua, que es esta pared endometrial, pero en el embarazo. Ahora, como les digo, es una cascada de señalización al final de cuentas. Son varias estructuras, varias moléculas y varias sustancias que actúan para que se lleve a cabo el parto. En este caso, una de las principales podrían ser las hormonas y las prostaglandinas, ¿ok? En el caso de las hormonas van a ser dos de manera principal. ¿Cuáles son estas? El estrógeno y la progesterona. En cuanto al estrógeno, vamos a ver que es el que induce el parto. Se ha observado que cuando se administran agonistas de estrógeno o se evita el estrógeno de cierta manera experimental, el parto se retrasa. En este caso, por eso se ha desarrollado este papel directo del estrógeno para la inducción. Sus receptores van a ser de dos tipos, receptores alfa y beta, y en ocasiones pueden ser acoplados a proteínas G. En cuanto a la progesterona, se ha observado que evita el parto. Por ello es que la retirada de la progesterona es un mecanismo que ocurre al final del periodo fetal, ¿no? Al final de cuentas. ¿Por qué? Porque lo que se genera es que esta progesterona debe empezar a disminuir para que que evitaba el parto, ahora ya lo pueda desarrollar, pues para que se lleve a cabo. Incluso los antagonistas de la progesterona se ha observado que trabajan en la inducción del parto, ¿ok? De hecho, si se dan cuenta aquí en esta pequeña tabla, pues está lo que es la progesterona y cómo al final del parto empieza a disminuir y los estrógenos como tal empiezan a aumentar en este periodo final del parto, ¿ok? O sea, disminuye bastante la progesterona y aumentan los estrógenos. Otras serían las prostaglandinas, ¿ok? Estas prostaglandinas, que van a ser muy similares a las hormonas, lo que se generan es que
o de los mecanismos finales que tienen es ayudar a la contracción, la relajación y la inflamación del útero. La contracción, pues para este periodo contráctil de movimiento que debe tener el útero, la relajación para que el feto pueda pasar bien por el canal, y la inflamación pues, para los mecanismos necesarios que conlleven a que el movimiento sea mejor. Las prostaglandinas, bueno, vamos a tener un video especial sobre AINES, donde ahí vamos a explicar un poquito mejor este mecanismo de creación. Pero grosso modo proceden del ácido araquidónico, pasando por varias etapas, llegan hasta las ciclooxigenasas 1 y 2, que son enzimas, que al final de cuentas nos van a terminar dando las prostaglandinas E2, F2A y las prostaglandinas I2. En este caso se ha observado que cuando todavía no es el momento del parto, es decir, que todavía hay mecanismos que evitan que las prostaglandinas se lleven a cabo o que las prostaglandinas puedan actuar de manera directa sobre el útero, hay mecanismos inhibitorios, como la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa, que es una enzima que lo que evita es justamente que las prostaglandinas actúen. Debe de haber un equilibrio entre la síntesis y el metabolismo, justamente para que no haya una actividad inadecuada del útero antes de tiempo, ¿no? Si estoy sintetizando prostaglandinas, casi a la misma velocidad las estoy eliminando para que todavía el útero no se contraiga porque todavía no está listo. O si ya está en el periodo final, ahora sí, este metabolismo va a ser menor, las enzimas degradantes van a ser mejor y las que van a ser prostaglandinas básicamente van a ser mucho mayores y con ello se va a elevar para que lleven a cabo los efectos ya mencionados, ¿no? De la contracción, relajación e inflamación. Se ha observado que el amnios y el corion son grandes productores de prostaglandinas. Entonces es muy importante debido a que esta misma membrana placentaria y esta protección fetal ayuda al desarrollo directo de mecanismos de inducción del parto. Cuando llega el momento determinado, todos estos mecanismos se ponen en marcha y dan lo que conocemos como el parto como tal. El parto se puede, en cuanto a la fisiología, ojo, no la parte clínica. La parte clínica se divide en 3, pero la parte fisiológica puede dividirse en 4 periodos, ¿no? Por eso les puse que las 4 fases fisiológicas no son iguales a las fases clínicas. Las fases clínicas son 3. En cuanto a las 4 fases fisiológicas, vamos a observar el preludio, que el preludio es básicamente casi el 95% de todo el parto. ¿Por qué? Porque es desde que básicamente se hace la concepción para que se tenga el útero en un estado de preparación, y en ese estado de preparación haya características para que no se generen contracciones antes de tiempo. Luego el 2 de preparación directamente, que es cuando ya los mecanismos fisiológicos empiezan a ponerse en marcha. Incluso desde semanas antes del parto algunos ya se ponen en marcha. Y esto que se pone en marcha sirve justamente para entrenar al útero. De hecho hay unas contracciones que son las de Braxton Hicks, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero que básicamente sirven para entrenar al útero. Luego la tercera fase, que es la del proceso en sí, que es lo que conocemos como las fases clínicas, ¿no? Dilatamiento, borramiento, la expulsión y el alumbramiento como tal, ¿no? Que son las 3 fases directas del parto clínico. En este caso, hablando de partes fisiológicas o de fases fisiológicas, son estas 4. Y la última, que es la fase de reparación, que básicamente cuando los mecanismos inflamatorios ya son menores, y lo que se genera al final de cuentas es que el tejido va a ser pues más sano y vamos a empezar con los procesos normales como la ovulación, pero añadiendo otros como la lactancia, por ejemplo. Esto es el puerperio. La fase de 1 de inactividad uterina y maduración cervical va a tener la característica de ser una fase de preparación, ¿no? Una fase del preludio que es el 95% de todo el embarazo. Es cuando el útero y todo lo demás, todas las hormonas, enzimas, lo necesario para la preparación, van a estar sintetizándose, empezando a acumularse, empezando a hacer pequeños ensayos, cuando ahora sí sea el momento final, dar todo el espectáculo, por así decirlo, ¿no? Muy entre comillas. ¿Qué empiezan a pasar? Bueno, primero que nada van a haber cambios estructurales en las células. ¿Cuáles van a ser estos cambios estructurales? Principalmente
hipertrofia, hiperplasia, morfología, etcétera, que ayude a que las contracciones sean más fuertes. Va a haber una alteración en la vascularidad porque esta empieza a aumentar de cierta manera porque necesita más fuerza, más fuerza metabólica básicamente para trabajar. Entonces, ¿cómo lo hace? Teniendo más nutrientes a través de una mejor irrigación. En esta fase de preparación es muy común que hayan contracciones sin dilatación cervical. Esto quiere decir que son contracciones solamente de ensayo. No van a ser tan rítmicas, no van a ser tan fuertes, no van a ser dolorosas. Entonces son solamente contracciones de ensayo. Y es lo que se conoce como las contracciones de Braxton Hicks. En este tipo de preparación, los estrógenos y la progesterona van a estar de otra manera. Por ejemplo, la progesterona, que es la principal inhibitoria, va a estar más desarrollada. Y los estrógenos, que son los excitatorios, básicamente los que promueven que el parto como tal se lleve a cabo, van a estar disminuidos en este sentido. También en esta fase de preparación se va a asociar con cambios, o van a empezar a cambiar, a crearse, a generarse nuevos CAMP y CGMP. ¿Qué es esto básicamente? Adenosín monofosfato cíclico y guanosín monofosfato cíclico, que ayudan a los sistemas de segundo mensajero y a poder dar una respuesta celular mayor para la apertura de canales iónicos, generación de proteínas de transporte o lo necesario para que, por ejemplo, la contracción se lleve a cabo, ya que la contracción va a ser un proceso fisiológico complejo en el que se necesita que todas las variantes que se tienen para que se lleve a cabo pues puedan ponerse en marcha. ¿Qué sucede a nivel de la contracción como tal del útero, no? Primero que nada hay que saber que la contracción y relajación del miometrio es un proceso complejo, normal, que lo que va a terminar produciendo es el movimiento fetal directamente. Hay que saber que de manera normal o de manera común están bajo un control hormonal y genético que sobre todo va a ser inhibitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, por ejemplo, la progesterona va a estar más aumentada, las enzimas, por ejemplo, la hidroxilasa, deshidrogenasa de las prostaglandinas que evita que estas tengan su función, pues va a estar más activa y al final de cuentas es un mecanismo inhibitorio muy amplio, muy grande, que lo que permite es que el útero no esté, o sea, no genere, por ejemplo, pretérminos o cosas por el estilo. Se asocia sobre todo, como es músculo liso, al sistema actina-miosina, que es la parte de la contracción calcio-calmodulina. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, se une a las subunidades necesarias, la calmodulina, que es básicamente un modulador de la respuesta del calcio. Se ponen los sitios de unión directos entre actina y miosina. Y bueno, estos mecanismos clásicos de la contracción muscular. En este caso en específico es muy importante saber que los sinsitios van a estar coordinados, o bueno, va a actuar como un sinsitio. ¿Qué es un sinsitio? Básicamente como un pequeño salchichón, que es esto que está aquí. Esto que permite que se muevan como al unísono, ¿no? O sea, que se muevan al mismo tiempo todas las fibras para que sea una contracción adecuada y no sea, por ejemplo, lo que ocurre a nivel de músculo esquelético, que solamente se mueven unas pocas fibras y otras no. Aquí lo que buscamos es que se muevan todas para que actúen de manera conjunta y obviamente la fuerza de contracción sea mayor. En este caso, de las principales reguladoras de que el sinsitio sea adecuado y sea coordinado es la conexina 43, que es un regulador que lo que permite es que hayan conexiones específicas entre los distintos puentes de unión y las distintas sustancias que deben de estar pasando entre una célula contráctil y la otra, para que éstas se muevan de manera conjunta y de manera adecuada, dando una onda, ¿no? Una contracción buena pues para el trabajo de parto. Los niveles de contracción, es decir, la fuerza contráctil, depende del calcio. Entonces es importante saber que esto también va a depender sobre todo de la fuerza que va a tener el parto al final de cuentas en este sentido. Las hormonas y las moléculas de regulación van a verse asociadas a canales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber varias proteínas de membrana
que van a permitir que pasen ciertas moléculas, ciertas enzimas, ciertas hormonas o que no pasen. Cuando no pasan es porque probablemente todavía no estamos o no está el parto a término. Sin embargo, cuando ya pasan, probablemente es porque aquellos mecanismos de inducción ya se activaron. O los mecanismos que evitaban que el parto ocurriera ya no están. Entonces, poco a poco empieza esta apertura de varias puertas que van a permitir que de adentro de la célula haya una replicación mejor y mayor. Los potenciales de membrana, bueno, son típicos básicamente. Va a haber una hiper y una polarización, es decir, va a haber un estado hiperpolarizado y un estado despolarizado. En un estado hiperpolarizado pues va a ser porque va a estar súper negativo y no hay potencial de acción, pero en el despolarizado es porque realmente se ocurrió el intercambio de iones. No en este caso, ¿quiénes son más importantes? Potasio y calcio. Dentro del sincitio como tal, o sea, para que pueda trabajar de manera adecuada, hay uniones gap. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a ser como uniones entre células del mismo músculo, que lo que va a permitir es que hayan puentes que conecten más rápidamente entre sí. Estos puentes van a permitir que, por ejemplo, los iones calcio, los iones potasio, las sustancias excitatorias, que el CAMP, que el CGMP, etcétera, sean pasadas de una manera más rápida entre una célula y otra. Esto va a generar que la comunicación sea mejor, y como la comunicación es mejor, la contracción final va a ser mejor. En este caso, el estrés también puede producir lo que es en el retículo endoplásmico ciertas situaciones. Por ejemplo, la caspasa 3 inhibe al parto como tal cuando existe un estrés excesivo y que por lo tanto no puede llegar a darse este mecanismo, ¿no? Los receptores acoplados a proteínas G, que es lo que significa PGCR, van a tener doble función: inhibir la contracción o promoverla o excitar a la célula, básicamente. Estos receptores de proteína G van a estar acoplados a iones, canales de calcio, mecanismos de segundo mensajero, fosfolipasas, quinasas. O sea, va a haber un montón de cosas a las que pueden acoplarse los receptores de proteína G. Y según a lo que se acoplen, va a ser la respuesta que va a estar dando. En este caso, la respuesta puede ser endocrina como tal, pero en realidad parácrina, ¿no? Al lado de la célula, es decir, influyendo en otra célula, o autócrina en sí mismo, con lo que puede hacer contagiar a otras células con la contracción o que ella misma empiece la contracción. Un pequeño error de escritura, y era parácrina, no endocrina. Y obviamente las hormonas relacionadas, es decir, si se acopla un receptor que lo que genera es una proteína receptora para, por ejemplo, los estrógenos, pues bueno, ahora ya va a empezar a generar receptores para estrógenos que se van a expresar, y esta expresión va a decir, oye, ya tengo muchos estrógenos, mándame más estrógenos, y el efecto del estrógeno al final de cuentas es la contracción. Otros mecanismos de regulación a nivel de la contracción puede ser con el monosfosfato de guanosina cíclico, que es el CAMP, y al final de cuentas va a permitir, CGMB, perdón, va a permitir que haya mecanismos de segundo mensajero adecuados. En este caso, toda aquella sustancia, hormona o lo que sea que promueva el parto se denomina uterotónico, ¿ok? Uterotónico, son todos aquellos que promueven el parto. En este caso, la degradación de la uterotonina o de los uterotónicos es por enzimas reguladoras que están en todo el embarazo, pero que se inhiben o se evitan en el periodo final para que ahora sí se dé el parto directo. Y bueno, hablando también del mismo control que existe en este periodo, vamos a ver a la decidua y al reblandecimiento cervical. La decidua, como les digo, es este endometrio modificado, ¿no? Es básicamente el endometrio del periodo del embarazo como tal. Cuando no hay mecanismos activadores del parto, algunas prostaglandinas inductoras tienden a estar evitadas. ¿Como cuál? Como la prostaglandina F2A.
Pero cuando ya hay un factor de activación, esta supresión se evita y con ello se empieza a inducir el parto, ya que las demás prostaglandinas están esperando estas señales, ¿no? O sea, están esperando su momento específico para atacar, y en este momento específico para atacar, ahora sí se da el periodo como tal del parto. Puede haber una deficiencia inmune a nivel de la SIDA. ¿Qué quiere decir esto? Que los linfocitos T, sobre todo, no trabajan de la mejor manera en este periodo, o se evita que lleguen hasta este punto para proteger al feto, ¿no? De cualquier situación que nuestro propio cuerpo pueda querer hacerle. En este caso, como les digo, es una protección contra los linfocitos T, pues ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar. Como otro punto, se va a dar lo que es el reblandecimiento cervical. Cervical, del cuello del cervix, ¿no? Al final de cuentas, que es esta parte de lo que les mencionaba, de que se hace más suave, como los labios, y esto va a permitir que el parto sea adecuado, porque las contracciones van a moverse bien por este medio a través de las ondas adecuadas. En este caso, el reblandecimiento cervical está relacionado con alteraciones estructurales, es decir, alteraciones propias del colágeno, glucosaminoglucanos, etcétera, de la pared miometrial, y con ello permite que estas alteraciones generen una respuesta correcta a nivel del parto. La vascularización puede verse aumentada, o sea, entre tantos cambios por lo que se produce este reblandecimiento es que la vascularización se va aumentada, hay hipertrofia e hiperplasia de las células, es decir, crecen, y hay cambios del colágeno gracias a dos enzimas, la lisina hidroxilasa y la lisina oxidasa, que lo que permiten básicamente es que haya un reacomodo, ¿no? Un reacomodo para que haya una capa más suave, y que esta capa más suave permite una mejor contracción porque funciona como una onda. El reblandecimiento puede verse como una remodelación proteica y genética, ya que los mecanismos utilizados se parecen mucho a los de la modificación en este sentido. Hasta aquí la primera parte del video. Espero que les guste. Ahorita continuamos con la segunda.